¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es 5 de marzo y miren, pues tengo que mandar este tutorial porque, saben, tengo la situación de que no tengo eh, micrófono, cámara, ahorita estoy con esa situación, con esa problemática. Entonces esto se convierte en un tutorial para la determinación de indirectos de oficina y campo. Entonces miren, vamos a empezar y vamos al grano. Vean cómo en Teams tienen en archivos este documento. No se preocupen por bajarlo ahorita, sino por escuchar y poner mucha atención en la explicación. ¿Sí? Preparé un material específicamente para esto. El documento, para que lo bajen enseguida de este tutorial y que luego lo pueden estar utilizando y con el tutorial, o sea, a la par, es este, es 05 marzo 2021, cálculo indirectos, oficina y campo. ¿Sale? Yo ya lo tengo aquí abierto para grabar este video y vamos a él. Lo abrimos. Claro, es una hoja de Excel lo que vamos a ver. Miren, estoy tratando de que esto sea como más didáctico y lo más... Bueno, es de una forma sencilla la explicación, pero creo que nos va a servir para familiarizarnos con esta cuestión de los indirectos de obra, que yo me acuerdo en mi época en la universidad era así como algo que no acababas de entender, no era claro. Entonces voy a tratar de abolir esta situación. Bueno, déjenme situarme aquí. Déjenme ver cómo está esto. ¿Está funcionando bien? Sí. Bueno, entonces miren, estamos hablando y me voy directo a los contenidos de la página de Excel. Voy a habilitar aquí la edición. Bueno, entonces ustedes lo que van a ver es directamente esto, ¿sale? Y dice, para determinar, me coloco en esta celdilla, en la celdilla que está en azul, de fondo azul marino. Para determinar los costos indirectos, ya sean de oficina, que son llamados también administrativos, o de obra, llamados también de campo, necesitas saber dos datos fundamentales, ¿sí? Esto es lo más importante aquí, es el arranque de todo esto. Entonces, fíjate, el primer se llaman A y B, ¿sí? Los dos datos fundamentales, pero vamos a leerlos por partes. Primero, o la primera parte es los gastos que te genera tu oficina, o los gastos que te genera la obra, en su caso, y que no son, en el caso de la obra, que no son directos, ¿sí? Repito, entonces, el primer elemento, el primer dato que tienes que saber es qué gastos te genera tu oficina o qué gastos te genera la obra, pero que no son directos, es decir, que no tienen que ver con los materiales, la mano de obra y el equipo o herramienta. ¿Sale? Esto voy así un poco pausadamente para irlo razonando. ¿Sale? Entonces, los otros elementos los otros datos o el otro dato que debes conocer es qué monto de obra vas a contratar, ¿sí? O históricamente has contratado en el periodo de tiempo, en el tiempo que vas a revisar, ¿sí? Entonces tienes que asociar, por ejemplo, en un mes, cuánto gastas de oficina o en su caso de campo, y en ese mismo mes, qué contrato de obra tienes, ¿sí? Es decir, qué obra vas a ejercer, el monto del contrato total. No lo que vas a ganar, no es tu utilidad, no estás ahí desglosando nada, es cuánto vale esa obra o en cuánto se presupuestó una obra. Por ejemplo, una casa de 2.450.000 pesos. ¿Sale? Entonces, vamos a ir haciendo así como cortes. Entonces, revisamos. Y repito esto, para determinar entonces los costos indirectos, ya sean de oficina o de obra, necesitas saber dos datos fundamentales. ¿Sí? Los gastos que te genera tu oficina, o en su caso el campo, y que no tienen que ver con los costos directos, y el otro es el monto total de la obra que vas a ejercer, ¿sí? El monto total de la obra que vas a ejercer, que puede ser un baño que cueste 22,000 pesos, o puede ser una casa de lujo que sea de 14 millones de pesos, por poner dos ejemplos así un poco extremos. ¿Sale? Nos vamos a los primeros datos. Normalmente se calculan dichos gastos en un año, pero ojo, luego hay que ajustarse al tiempo específico, la duración de una obra. Por ejemplo, si la realizas o si se realiza en 6 meses, ¿sí?
Por ejemplo, una casa normalmente se construye en un año, es así como un periodo normal. Hay casas que se hacen en 6 meses o en 3 años. Pero por ejemplo, imagínate que construyes, o sea, proyectas y vas a construir un local comercial, algo muy sencillo, y que en 2 meses sabes que lo harás. Probablemente lo hagas, ¿sí? Entonces hay que considerar 2 meses de gastos administrativos y o de campo, porque eso es lo que dura la obra. ¿Sale? Me voy a la derecha. Entonces, en relación al monto total de las obras que vas a realizar en ese periodo, vas a ejercer, dicho de otra manera, vas a ejercer un monto total de contratos. ¿Sí? Esto tiene que ver con tu capacidad, con tu experiencia, con el equipo de gente que trabaja en un caso para ti, o si trabajas solo, si tienes una oficina física, si tienes una oficina virtual. Tiene que ver con muchas cosas. Si tienes un corporativo, si tienes una empresa, si perteneces a una gran empresa y tú tienes la administración solo de una área, o sea, etcétera. ¿Sale? Entonces, son dos los datos fundamentales, el A y el B. El A tiene que ver con lo que te genera de gastos indirectos, ya sea tu oficina o la obra misma, y el B tiene que ver con el contrato, o sea, o el monto de los contratos o el contrato que vas a realizar. ¿Sí? Ahora, vamos a verlo con un ejemplo un poquito pintoresco, pero que puede ocurrir, es una realidad también. Vamos a suponer, como dice aquí en el título, vamos a suponer que tu oficina es tu laptop y te vas al café. Iba a poner aquí un Starbucks y luego lo tacho y no, mejor en un Finca Santa Veracruz. ¿Sí? Vámonos por el mercado mexicano. Entonces tu oficina es tu laptop, te vas a trabajar al café Finca Santa Veracruz, por decir alguno. Y entonces esto te genera, vamos a suponer en un mes, el gasto del café, el contrato que tienes de celular, seguramente por las llamadas, y como ahí en el café ya te dan el servicio de internet, pues vamos a suponer que solo vas y gastas además las impresiones que necesitas, si es el caso. Entonces aquí, fíjense en la fórmula. Entonces puse 55 pesos por 4. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que te compras 4 veces a la semana un café de 55 pesos. Luego gastas en ir y venir y en andar atendiendo al cliente, etcétera, 1,200 pesos de gasolina en ese mes. Y te gastas unos 280 pesos de copias o de impresiones o de papelería. Esto te da 1,700 pesos. Entonces en un mes vas a gastar 1,700 pesos y lo calculaste porque vas a hacer solo una obra. ¿Sí? Vamos a suponer que es una recámara adicional en una casa y va a costar 45,000 pesos. Entonces tus dos datos, voy arriba otra vez, necesitas saber dos datos fundamentales. Y esos datos, en este caso estamos hablando la oficina que en un mes te cuesta 1,700 pesos, aquí está en un mes, y el monto a contratar, que son 45,000 pesos. Entonces vas a dividir A sobre B. Vas a dividir el gasto de la oficina sobre el monto contratado. Aquí está hecha la operación, está dividido 1,700 pesos entre 45,000, que es el monto de la obra. Entonces esto te da 0.037778. Esto es un coeficiente, lo puedes ver como porcentaje, es 3.78%. ¿Vale? Aquí hago una pequeña pausa, así como reflexiva, pero vamos a ir a ver otro ejemplo, un ejemplo intermedio. Si no nos vamos a ir al extremo de los pininos, como se dice, de arranqué, pues tuve la oportunidad, me la organizo en el café y una forma muy simple, que es una forma de arrancar en muchos casos, ¿sale? ¿Qué pasa? Me voy al siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tu oficina es como la que se ve en la imagen. La oficina es algo ya más formal. Ahí vemos que hay varios sitios de trabajo, una sala de juntas, por allá atrás hay unas computadoras que vas a tener algunos, probablemente algunos arquitectos, o sea, asociados o algunos estudiantes haciendo un servicio, pero les vas a pagar, etcétera. Bueno, vamos a suponer que en un año, si te fijas ya el periodo lo cambié, en un año esta oficina te cuesta 1,980,000 pesos. Ya es un poco lujosillo esto, ¿sale? Si lo quieres ver de esa manera. Entonces, tus gastos de oficina en un año son 1,980,000 pesos.
Y en ese año tú ya sabes, ya tienes el programa, ya tienes el plan o tienes los históricos, o sea, ya tienes la experiencia y sabes que vas a contratar 22.450.000 pesos de obra. Eso es lo que va a costar la obra o las obras en general. Entonces vuelves a dividir lo que cuesta la oficina en un año sobre los contratos o la suma de los montos de contratos en un año. Y eso te arroja un coeficiente de 0.088196 o es el 8.82%. ¿Sí? Vámonos a otro ejemplo más extremo, ya muy extremo. ¿Sí? Bueno, de hecho es la oficina del Banco de Hong Kong, si no me equivoco. Entonces imagínense, no pierdas de vista que vamos a hablar en dólares y esta oficina cuesta al año $1.477.500. Pero esta empresa que tienes, ¿sí? Que es una transnacional en la construcción, en la arquitectura, una maravilla, ¿sí? Genera en un año ya promedio, fíjate, $41.370.000 de contratos. $41.370.000 de contratos. Entonces estás en un coeficiente, bajo estos supuestos, del 0.035714. O sea, un 3.57 de indirectos de oficina. Estamos hablando de indirectos de oficina. Si te fijas, el caso del café, que no es en Starbucks, sino que es en Finca Santa Veracruz, andas en un 3.78 de indirectos de oficina, y en el caso del equivalente a las oficinas, o sea, en calidad y en dimensión y en costo, equivalente al Banco de Hong Kong, andas en un 3.57%. ¿Sí? Entonces, esto yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera, yo no sé si de plano no era muy inquieto y vamos, a mí nunca me ha costado, me ha sido muy fácil concentrarme, ¿no? Y sobre todo en las clases aburridas, híjole, o sea, no, yo soy el peor. Bueno, espero que no sea el caso. Pero yo me acuerdo que no tenía claro, pero para nada, esto de los indirectos. Lo fui entendiendo porque trabajaba, ¿sí? Estuve en algunas constructoras en esa época, o despachos de arquitectura, y lo entendía, pero no lo tenía tan claro, ¿sí? Pero bueno, entonces esta es mi manera de explicarte de una forma más didáctica, espero vaya siendo claro. Ahora vamos a jugar con estos elementos. Estamos otra vez situados en tu oficina, que es en el café, con tu laptop y los gastos que tienes de gasolina para trasladar, negociar, ir con el cliente, ir a la obra, etcétera, y algunas impresiones. 1.700 pesos al mes. Y tienes en puerta, sabes que vas a contratar 45,000 pesos. Ese es el proyecto que vas a hacer, 45,000 pesos. Pero ahora vamos a suponer que sigues con los mismos gastos, o sea, 1.700 pesos es lo que gastas en oficina al mes, pero se dan las condiciones y entonces vas a contratar 95,000 pesos. Perdón, me fui hacia abajo, vieron de pronto un brinco. Entonces esto optimizaría, perdón, otra vez, aquí estamos. Entonces, resumen, 1.700 pesos es lo que te cuesta al mes tu oficina, son tus gastos de oficina en un mes, y en un mes ejerces 95,000 pesos. Entonces baja tu coeficiente, tus indirectos de oficina son más baratos, 1.79%. Al siguiente mes dices, híjole, pero le batallé un montón, ¿no? Porque me pasaba 8 horas ahí todo el día, casi toda la jornada que abría el café, etcétera. Y le estoy metiendo una paliza al coche y ni servicio le puedo dar. Entonces dices, no, tengo que subir. O sea, yo voy a subir mis gastos de oficina a 2.500 pesos para estar en mejores condiciones de trabajo. Y dices, me voy a dar el lujo porque esto todavía se soporta. Voy a subir a 3.400 pesos. Perdón que cuando pongo enter me voy hacia el siguiente por default, al siguiente renglón, por eso me voy regresando. Bueno, entonces tú ya calculas, en un mes gasto 3.400 pesos de oficina y contrato 95,000 pesos y estoy en un porcentaje de indirectos de oficina muy bueno y muy aceptable, el 3.58%. Vamos al caso de la oficina, ya más en forma, ya casi un corporativo, ¿sale? Este corporativo, por algunas situaciones, sube el gasto anual. Si se fijan, aquí voy a poner la fórmula y ahí la vemos. Este lo había calculado como 165,000 pesos por 12 meses.
Vamos a subir ese monto, vamos a subirlo a 195 para que sea un poquito, se note la diferencia. 195,000 pesos al mes en un año nos da, me regreso, 22 millones. Ay, perdón, estoy explicando mal esto. Esto es el gasto en un año y vas a contratar 22,450,000 pesos. Si te fijas, podríamos decir, ¿qué está pasando aquí? Ya te fuiste, ya estás alto en tus indirectos de oficina. Y eso sucede o bien porque estás dándote muchos lujos en la oficina, o bien porque no estás contratando la obra que puedes realmente ejercer. ¿Sí? Hay que jugar, hay que tratar de hacer un equilibrio en esto. Entonces, si logras, porque ya estás muy bien en la oficina, tienes todos los medios, los lujos que quieres, ¿sí? Es decir, eres eficiente como una oficina de diseño y construcción, esperaríamos que tú subas, en vez de 22,450,000, vamos a suponer que ya logras 40 millones en contratos anual. 40 millones. Y bajas nuevamente a un 3.57% de indirectos de oficina. Perdón, me fui al de abajo y leí ese dato. Perdón, puse 40 millones de pesos y te manejas un coeficiente de 0.0585, o sea, el 5.85%. Estás ya muy bien, bastante bien. Lo puedes incluso optimizar. ¿Sale? ¿Qué le pasa a este corporativo internacional? ¿Sí? Vamos a suponer que baja. Déjenme ver aquí qué operación hice. Aquí había puesto, déjenme ver qué monto. 35 millones. Ok. Es que lo hice en pesos, entonces dije, bueno, son, déjenme ver, 35,460,000 al año. Lo dividí entre 24, más o menos por el cambio al dólar. ¿Sí? Y vamos a voy a multiplicar como si el dólar costara el doble, ¿no? Esto, digamos que no sería sustentable, porque serían unos gastos de oficina central administrativos, muy bajos frente a unos montos de obra de contrato altísimos. Como que no es lógico. No, pero perdón, es que me fui otra vez con el dato que estaba abajo. Es que me causa esta mala jugada el Excel. A ver, fíjense que estoy dentro de unos rangos bastante aceptables, ¿sí? Entonces, con un costo, o sea, más eficiente de oficina anual en dólares, 738,750 dólares, y ejerciendo una obra de 20,685,000 dólares, está todavía esto en un rango perfectamente aceptable. Pero vamos a suponer, para entender esto, que en vez de los 20,685,000 dólares, esto baja solo a 16 millones de dólares. Y estamos, fíjense, todavía en un rango bastante aceptable, ¿sí? O sea, es como altamente eficiente esta empresa por lo que voy viendo. Pero vamos a bajar esto aún más. Vamos a bajar a unos contratos anuales, o un monto de contratos anuales de 10 millones de dólares. Entonces ya estás generando unos indirectos de oficina un poco más altos, ¿sí? Que alguna empresa ya podrían no gustarle, pero estás todavía en un rango. ¿Sale? Aquí me voy a regresar a los gastos que originalmente tenía. Voy a bajar el dólar a 24 pesos frente al peso. Y aquí ya te sales, ¿sí? Si tienes en un corporativo transnacional, ¿sí? Esto ya nos confunde un poquito, ya lo sé, pero bueno, vamos a hablar también en números extremos. Estamos hablando en dólares. En un año, una oficina que cuesta 1,477,500 dólares y que ejerce contratos de obra por 10 millones de dólares, está muy alto los indirectos de oficina. Tienen que ejercer más. ¿Sale? Voy a volver al primer ejemplo para recordar, ¿sí? Entonces, los dos elementos o los dos datos fundamentales son cuánto te genera en gastos en un periodo de tiempo la oficina
y en ese mismo periodo de tiempo cuánto vas a ejercer, ¿sí? Qué monto global de contrato vas a tener. En este caso optimizamos, bueno, voy a suponer que mi oficina en un mes me cuesta 3,400 pesos y que voy a ejercer una obra de 95,000 pesos. Estoy en en un rango o en un coeficiente muy bueno de indirectos de oficina. Un porcentaje muy bueno, 3,58%. Pero te empiezas a dar lujos o empiezas a comprar una camioneta y entonces de pronto esto te sube el gasto mensual a 8,600. ¿Qué pasa? Pues andas con unos indirectos de oficina más bien altos, que son solo los indirectos de oficina que ya creo que no le gustarían al cliente. Entonces tendrías que optimizar. Para tener este lujo o este nivel de oficina, tendrías que estar pensando, por ejemplo, en unos 180,000 pesos de contrato. Y estarías nuevamente en un rango aceptable de indirectos de oficina. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este formato, este mismo archivo de Excel, lo tienen disponible aquí en archivos. Bájenlo y jueguen con los números. Ahorita no me gustaría irme así como a comprobar, a ver si está entendiendo un ejercicio, un cuestionario, una forma de comprobar. No lo veo necesario. Veo mucho mejor que por ti mismo digas, a ver, ya lo estoy entendiendo, sí, no, ¿por qué? Y me falta un ejemplo importantísimo, Puse un caso de indirectos de campo. Vamos a suponer que en un año, tú en tus obras, en un año, pones, en alguna obra específica, pones una caseta que la alquilas y en un año te cuesta 22,200 pesos. No tengo idea cuánto cuestan ahorita las casetas, ¿no? Así de este tipo, pero vamos a suponer que es eso. En un año, la caseta en una obra te cuesta 22,200 pesos. Y esa obra que haces en un año, ¿sí? Para ajustarnos a tiempos iguales, es de 4,660,000. Una buena casa, por decirlo. Ve cómo andas en coeficiente y en porcentaje de indirectos de campo. O sea, 0,48%. Ojo, con los decimales. No es el 48%, es 0,48%. O sea, no es ni siquiera un punto porcentual. Pero recordemos que son indirectos de campo. No va a ser este el único indirecto de campo. Otro indirecto de campo va a ser el residente que contrates, ¿sí? O alguna planta de luz, ¿sí? O un suministro constante de agua en pipa porque no tienes ahí. O sea, entonces hay que irlo viendo, ¿sale? Entonces con esto yo cierro, ¿sí? Estoy al pendiente de comentarios, preguntas al cierre de la sesión. O sea, déjenmelas por favor. O sea, yo quisiera que dediquen a esto el tiempo suficiente. Se dispone hasta de 2 horas para esta sesión. Y digamos que cuando falten unos 15 o 20 minutos para el cierre, si le quieren dedicar este tiempo, genérenme por favor dudas, ¿sí? Eso es lo más constructivo que podemos hacer. Bueno, aquí corto y les envío. Hay otro comentario antes de quitar, perdón. Miren, yo tengo que reportar el primer parcial, ¿sí? Les soy bien franco, les mandé, y déjenme intento aquí cambiar no quiero que se corte la grabación. Bueno, les mandé en publicaciones, en Teams, les puse ahí digamos el aviso de cuándo deben ser las fechas o el calendario de exámenes parciales y o finales en su caso. Y les recuerdo que hubo un cuestionario en Forms que les dije, oigan, pues yo veo muy bien, los veo que han trabajado, que se han metido, se entiende bastante bien lo de los costos directos. Entonces, salvo que alguien brinque y diga, no, no estoy de acuerdo, me la están poniendo muy fácil, ¿sí? Yo doy por superado el 20% al que equivale este primer parcial y voy a otorgar un 10 general. Ahora, ¿qué riesgo tiene esto? Que alguien, no creo que sea el caso, pero que alguien haya dicho, copié, no puse atención. El riesgo aquí sería que no me lo diga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el examen siguiente, el siguiente parcial, o los siguientes, los subsecuentes, van a ser acumulativos. Entonces, en un momento dado, si alguien no es muy ético, bueno, pues se pone el pie, ¿no? Entonces, ya damos por pasado también el primer parcial y con esto termino. No olviden
escribirme por favor si les queda bien y de preferencia en el chat de Teams las dudas que esta cuestión de los indirectos administrativos o los de campo generan en la obra. ¿Sale? Hasta luego.